Y es que damos inicio a nuestra primera entrevista en este ciclo de entrevistas de la asignatura sello Conversaciones Interdisciplinarias para Intervenciones en Crisis. Gran nombre, la Claudia Carrasco es responsable de este programa, ella inventó esta asignatura. Y ahora vamos a dar inicio formal a esta primera entrevista conversando con un grande. Vamos a hablar con Álvaro Ayala, él es profesor del Departamento de Psicología. Además es integrante del Observatorio de Recursos Psicosociales para Tiempos de Crisis, el OPSE-UPLA. Hola Connie, gracias por encender tu camarita. Invitamos también a quienes se animan a que vayan encendiendo sus cámaras también. Es interactivo todo esto, así es que si quieren hacer preguntas a través del chat, a través de voz, lo pueden hacer. Aprovecho ahí de pasar el dato. Y bueno, Álvaro tiene experiencia investigando en torno a crisis, a violencia política, a violencia de Estado. Así es que hoy, en este conversatorio que partimos justo a 2 años de la revuelta, queremos darte la bienvenida y agradecerte por estar acá y que nos puedas contar un poquito para partir. ¿Cuál es tu experiencia con esta temática a nivel de investigación y de acción profesional? Así que dale nomás. Muchas gracias, Lili, bienvenidos a todos. Qué rico poder, no sé, como conectarme en esta semana tan significativa con esos paisajes sonoros que nos puso la profe, que en verdad me hizo rápidamente reactualizar mi memoria emotiva respecto a lo que significaba o significó para todos la experiencia de vivir situaciones de violencia policial, vivir en carne propia la violencia de Estado, visto principalmente viéndolo en las calles y cómo se dio la represión policial y cómo las consecuencias que eso tuvo. Bueno, a ver, contar, yo tengo como experiencia en 2 líneas de trabajo principalmente con violencia policial. Primero es como desde el lado más activista, que tiene que ver cómo a través del uso de las cámaras celulares podemos documentar vulneraciones a derechos humanos, particularmente la violencia policial. Eso es algo que yo me metí en el año 2017, tuve la suerte de hacer una pasantía en Estados Unidos en una organización que se llama Witness, que en inglés significa testigos, y en el fondo justamente lo que ellos hacen es como trabajar con comunidades, como a nivel muy comunitario, cómo capacitar a barrios, grupos comunitarios, organizaciones comunitarias que se han visto como afectadas por la violencia policial. Y cómo a través del uso de las cámaras de celulares, como que se empodera a estos grupos como un arma para defenderse también, como un arma ciudadana de defensa, justamente para evidenciar y denunciar la violencia policial que ellos viven. Entonces, yo aprendí eso en un contexto en que, por ejemplo, en Nueva York hay muchos barrios de latinos, puertorriqueños principalmente, donde viven acosados por la policía diariamente y en el fondo estas comunidades necesitan como poder registrar o tener evidencia justamente para denunciar ante los tribunales de justicia estos atropellos y vulneraciones a sus derechos por parte de las policías. Entonces, ese es como el primer foco, como desde la imagen poder documentar, evidenciar estas violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva comunitaria. Y desde el ámbito de la Oye, investigación... Álvaro, ¿Sí? que a propósito de eso, es algo que ha pasado un montón desde el 2019 en adelante. Proliferaron igual muchos videos denuncia que después algunos por el contenido eran bajados de las redes Sí. y bueno, y se despertaba todo este fenómeno como de están censurando, en fin, como que despierta hartas cosas interesantes que creo que después podríamos retomar en la conversa. Sorry, que te interrumpí, dale Sí, nomás. no, dejémoslo ahí como entre paréntesis, porque es cierto lo que tú dices, como que los chilenos nos dimos cuenta que el video es nuestra única arma de defensa y hay todo y por eso también te decía que es tan importante el rol del archivista, y en este caso tú eres una archivista sonora, pero también necesitamos archivistas audiovisuales que vayan como respaldando esos videos que, como tú bien dices, después los bajan. El algoritmo de internet o de las plataformas de internet los baja. Bueno, ahí podemos conversar también como de lo peligroso que es eso, también estos nuevos algoritmos que protegen, por así decirlo, a los grupos más vulnerables, en definitiva terminan siendo en censura.
Y la otra parte que también me he vinculado con la violencia policial y violencia de Estado es que ha sido un poquito más conceptual, más teórico, todavía no tan empírico, pero qué pasa con la violencia policial en las escuelas. Y ahí principalmente visto como en dos focos, como en escuelas, qué pasa con la violencia policial en escuelas de comunidades mapuches principalmente, en Hualmapu, donde hemos visto también un acoso no solamente de las policías, sino como ya la militarización, donde justamente hemos visto, gracias a estos videos, eh, donde gasean directamente a la escuela y sus estudiantes, ahí, niños menores de edad. Y también el otro foco de mi interés investigativo tiene que ver con escuelas en contexto de protesta. Y ahí aparece el Instituto Nacional Barro Arana, aquí el Liceo el Darío Sala, etc. Hay como varios establecimientos educacionales a lo largo de todo el país, pero al menos en Santiago hay como casos bien icónicos de violencia policial a menores de edad en contexto de marcha y protestas estudiantiles. Sí, a propósito de eso, me hiciste recordar, yo trabajé en un colegio de la comuna de Santiago y hice la tesis del magíster también relacionado a eso, y justo yo sabía que el edificio original del colegio, que está en muy mal estado, estaba en desuso y se estaba arrendando otro espacio, y ese otro espacio que se estaba arrendando en el colegio era nada más y nada menos, ni nada más, ni nada menos que la Academia de Guerra, la ex Academia de Guerra. Súper súper heavy, y el otro día, porque me gustan estos temas, estaba viendo Colonia, no sé si han visto el documental, hay una El imagen muy último de Paul potente, Schaeffer, de Colonia Dignidad. sí, No lo vi. que está en Netflix, y justo hay una imagen en la que sale Pinochet, cuando recién, así, no sé si al día siguiente del golpe o el mismo día del golpe sale Pinochet, saliendo por la puerta de la Academia de Guerra, que era la puerta por la que yo entraba a ese colegio cuando trabajaba ahí. Me hiciste acordar eso ahora que te escuchaba hablar como de la violencia en los colegios, como que también hay algo muy simbólico en otros aspectos, tal vez eso no es tan directo, pero por cuántos lugares pasamos diariamente, y que llega a ser paradójico lo que fue y lo que son, y el poco ejercicio de memoria, lo poco instalado que está el ejercicio de memoria en relación a eso. Sí, y yo pienso que como tú bien dices ahí, las escuelas también son un foco de memoria respecto a este tipo de violencia, y creo que también hay, como investigadores del área educacional, hay poco material o sistematizado o investigado, como que es importante nuevamente este rol de archivista de ir a recopilar esos relatos orales, visuales, audiovisuales, justamente para ir reconstruyendo también esta idea de que la violencia policial o la violencia de Estado en estos contextos escolares está atravesado por otras violencias estructurales. No son solamente escuelas que están siendo atacadas por las policías, sino que también hay otras violencias que atraviesan la experiencia educativa. Entonces la violencia policial es una violencia muy grave, mucho más visible y explícita, pero está atravesada, si lo queremos aquí ver de una forma interseccional, atravesadas por otro tipo de violencias económicas, políticas, de género, etcétera. Entonces creo que ahí también, al menos a mí, me interesa saber cómo los estudiantes están significando el concepto de violencia, cuando su escuela están atravesadas justamente por la violencia policial, sumada a estas otras violencias en las cuales están más expuestas. Entonces, ahí yo me estoy preguntando, y estoy como ya empezando a escribir y a sistematizar antecedentes, es como cuáles son los sentidos y significados que los estudiantes de escuelas que han sido afectadas por la violencia policial construyen respecto a la noción de violencia. ¿Cómo afecta eso la convivencia dentro de la escuela? ¿Cómo afecta eso como su visión respecto al respeto de los derechos humanos, al rol del Estado en el resguardo de la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la protesta? Hay muchas cosas que esa escuela, creo yo, tiene una experiencia particular que me interesa a mí comprender desde la mirada de los estudiantes, cómo están significando estas experiencias de violencia. Entonces ahí podría resumir que son esos dos focos, como el trabajo de registro y documentación y activismo desde lo fotográfico audiovisual, y esta pregunta respecto, bueno, ¿qué pasa con las escuelas que se han visto mayormente afectadas
por la violencia policial en contexto de protesta y en contexto de territorios mapuche, comunidades en el Gualmapu. Oye, Álvaro, ¿y cómo se investiga eso? ¿Qué estrategias se ocupan? Bueno, por ejemplo, desde el lado fotográfico audiovisual, la experiencia muestra que hay un fuerte componente ético, por así decirlo, ciudadano, en el fondo cómo tú proteges a tu comunidad, cómo tú proteges a tus seres queridos de esta violencia. Al menos en Estados Unidos, lo que se veía mucho cuando yo estaba haciendo esta pasantía, era qué pasa con el racismo, y que en el fondo también hay como decía hace un rato, la violencia policial no es una sola violencia, sino que está atravesada por otros tipos de violencia. Por lo tanto, ya las personas mayormente afectadas por la violencia policial eran las personas, los afrodescendientes, los afroamericanos. Por lo tanto, lo que se hacía ahí era como un trabajo comunitario, primero problematizar esto, qué pasa con los niños en la comunidad cuando son acosados por la policía, cuando allá tienen muchos problemas, y aquí también el tema de que son encarcelados, son arrestados, y allá, como le dicen, como la tubería entre la detención y la cárcel es muy rápida, o sea, como que allá hay los niveles de encarcelamiento de los adolescentes afroamericanos es muy alta, por lo tanto ahí, en el fondo lo que hacían, entre comillas, como investigación, por así decirlo, es como la comunidad problematiza sobre las implicancias de la violencia policial con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con las comunidades LGBT, que también son mayormente acosadas por las policías. Aquí también en Chile vimos eso, los reportes de derechos humanos del INH, del Comité Interamericano de Derechos Humanos, del Human Rights Watch, muestra que son los grupos más vulnerables socialmente los que fueron afectados por esta violencia policial. Personas que pertenecen de comunidad LGBT, niños y niñas, adolescentes menores de edad, mujeres también, violencia sexual, violencia de género, etc. Entonces, ahí hay como un primer momento de que la comunidad reconozca la implicancia del problema, y después viene como algo muy entretenido, que es como empoderar a la comunidad del poder que tienen con la cámara que tienen en sus bolsillos en el día a día. Es como el poder de cambio, el poder de poder transformar en algo tu propia realidad, es como David contra Goliat. Ellos tienen las armas, tienen el monopolio de las armas, las policías, los militares, pero la ciudadanía tiene la conciencia crítica y tiene ese pequeño aparato que es una cámara que va a permitir documentar ¿cómo se llama? Esa violación. Este año se cumple algo bien interesante, los 30 años del caso de Rodney King, que en Estados Unidos, así como para contextualizarle, es el primer registro audiovisual de que una persona hace, donde la policía golpea, apalea a un afroamericano. Y ese fue el primer antecedente donde el video sirvió como evidencia para poder mostrar al mundo el problema de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, y al mismo tiempo fue la primera instancia en la cual, ¿cómo se llama? Se logró levantar un juicio sobre este problema. Y eso es importante, se cumplen 30 años de que alguien por primera vez agarró su cámara y grabó la violencia policial, y eso finalmente tuvo un efecto y tuvo un impacto. Entonces, en ese sentido, eso es lo que uno un poco investiga. Cómo se puede empoderar a la comunidad, cuál es la consecuencia o implicancia que la propia comunidad ve respecto al problema de la violencia policial. Y en educación, investigando el tema de la violencia policial, es raro todavía, porque, por ejemplo, no es común en el mundo que las policías acosen a las escuelas. Eso no es, o sea, lo que sí hay antecedente es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la policía está dentro de las escuelas. Así como aquí nosotros tenemos, por así decirlo, un encargado de convivencia escolar, o un mediador o mediadora escolar de los conflictos en la escuela, allá en las escuelas públicas está la policía, y la policía está en la entrada recibiendo a los estudiantes con un detector de metales, y se instala toda esta cultura policial dentro de la escuela.
incluso hubo hace unos años, yo no sé si eso se aprobó o no, pero había un proyecto como para, a propósito de los baleos dentro de instituciones educativas que de repente ocurren en alguna escuela en Estados Unidos que implica muertes de muchos estudiantes y funcionarios. Había un proyecto de que los profesores y profesoras pudiesen ir armados a hacer clases para poder repeler actos de este tipo. Heavy, o sea, es que ahí ellos tienen el problema de los famosos shooting, ¿no? Como que el portar armas es como casi tan fácil como ir a comprar una aspirina a la farmacia, y efectivamente un poco, dado ese contexto de violencia en la escuela, aparece la idea de meter a las policías dentro de la escuela. Y las investigaciones muestran que el impacto de eso es mínimo, porque los estudiantes no confían en la policía para mediar un conflicto. O sea, si yo tengo un problema con un compañero o compañera, y a lo mejor ese conflicto derivó en una pelea, en agresión física, el problema de eso que media la policía es que las policías también se manejan mucho en base a prejuicios y estereotipos. Entonces, siempre o la mayoría de las veces los perjudicados son estudiantes afrodescendientes, o como que también las policías actúan en base a ese prejuicio, y amplifica la discriminación y la desigualdad dentro de la escuela. Entonces, eso es lo que está documentado en términos como de violencia policial en la escuela, es como el rol de la policía dentro de la escuela. Aquí en Chile, lo que tenemos es otro tipo de violencia, en términos de que es el propio Estado quien envía a las policías a reprimir a los estudiantes en la escuela. Y eso es muy grave, porque en el fondo como Estado tienen que asegurar la integridad de los grupos más vulnerables, donde ahí están los niños, niñas, adolescentes. La misma Defensoría de la Niñez también habló en su momento de qué implica ir a reprimir a los estudiantes con violencia policial. ¿Cómo se puede investigar eso? Bueno, yo pienso que ahí mi apuesta es nuevamente interpelando a lo visual, a lo fotográfico, cómo los estudiantes un poco leen su propia realidad, pero cuando analizan los videos, ¿por qué grabaron esos videos? ¿Cuál es la intención de socializar respecto a esa violencia en redes sociales? ¿Era solamente denunciar? ¿O también quería mostrarle al mundo, a través de estos videos, otras condiciones en las cuales también ellos estudian, o como estas otras violencias que atraviesan su escuela, que justamente esas escuelas, que yo le he hecho el seguimiento, que pertenecen a comunas más periféricas de las ciudades, que tienen un alto índice de vulnerabilidad social, eh, y que en el fondo, claro, tienen como, son en definitiva escuelas públicas y escuelas pobres, marginalizadas, con una historia de marginalización de años, no solamente porque salieron a protestar, están siendo reprimidas. Ese es un argumento, pero ahí la violencia del Estado se ha manifestado en lo económico, en lo político, como les decía, a través de la discriminación, el género, la represión, etc. Por ahí va la cosa, ¿no? Como poder armar grupos con estudiantes y que ellos puedan explicar qué sentido y significado le atribuyen a esa violencia cuando vuelvan a mirar esos videos, o cómo intergeneracionalmente dentro de esa escuela construye la noción de violencia. Porque ya imaginemos, ¿cuándo fue el estallido? El 2019, han pasado 2 años, ya la mitad de esa generación que está en ciencia media egresó. Pero entonces, ¿qué pasa con los más chicos, con los que venían antes? Al mirar esos videos y entender que tu escuela ha sido violentada por la policía. Entonces, hay algo de eso también intergeneracional, marca también a los estudiantes en su trayectoria educativa. Eso son hitos súper fuertes, son hitos súper difíciles para toda la comunidad, como ver que ahí se aplicó una violencia desmedida y no proporcional a la manifestación que se estaba dando en esa escuela, al menos, o en esas escuelas. Eso, no sé, preguntas, como quizás si Y alguno de ustedes... el Renzo puso ahí una pregunta en el chat. Uh-huh. Dice, el encarcelamiento tan rápido, a propósito de cuando estabas hablando de el Gualmapu y que a veces niños y niñas eran encarcelados, él pregunta si se debe a la privatización de las cárceles. Al menos en Estados Unidos sí, tiene que ver porque las cárceles son concesionadas y cada, por ejemplo, funciona
como que un municipio o un estado recibe también una subvención por cada joven encarcelado. Entonces ahí funciona un poco la lógica. Por aquí en Chile, un poco investigando y Qué leyendo, perverso eso. sí, ganan plata, Como, como que te dan como una subvención por persona encarcelada. es como el sistema Imagínate. voucher de las subvenciones, así como en los colegios, es como lo mismo, pero para la cárcel, como Es el lo mismo. encuentro loquísimo. Es loquísimo porque en el fondo y ahí un poco como, a ver, pero aquí en Chile funciona otra lógica, aquí funciona un poco la lógica del enemigo interno. Y eso también es algo interesante que se está empezando como a discutir, de por ejemplo, de cómo el Estado, en vez de fiscalizar a las policías o a agentes del Estado que ejercen la represión desmedida o ejercen violencia desmedida, y con eso obviamente graves vulneraciones de los derechos humanos, el interés del Estado es como fortalecer la ley antibarricada, fortalecer las leyes de detención por los controles de identidad. Entonces, nuevamente, a propósito del estallido social, se está como resignificando o tomando otra figura, el rollo del enemigo interno. Y el enemigo interno, obviamente, son justamente estas comunidades que resisten al Estado o que en el fondo cuestionan la figura del Estado, lo interpelan en las calles también y ponen de manifiesto efectivamente como la desigualdad en el país. Por lo tanto, ahí en Chile el encarcelamiento o la represión, no sé el encarcelamiento, pero al menos la represión como a los jóvenes tiene que ver con eso, ¿no? Con la construcción de este nuevo enemigo interno, los que saltan el torniquete, los que desestabilizan, los que queman el metro, y todo eso ha estado súper asociado a los jóvenes también. Entonces, creo que ahí hay también una conexión que mirar con atención sobre qué estamos, o cómo se está construyendo esta figura, este significado respecto a la juventud como el nuevo enemigo interno. Y a partir de eso validar la represión violenta de las policías o de otros agentes del Estado. Oye, la Fran pregunta también si se hace difícil trabajar estos temas con estudiantes y la comunidad escolar. ¿Cómo es este proceso? Es difícil porque creo que el tema de la violencia policial en la escuela no es un tema que genera consenso. En ese sentido, creo que también hay ciertos paradigmas de la violencia que se han instalado en la escuela que han invisibilizado ciertos tipos de violencia. Creo que en la escuela se instala más el tema de la violencia, la agresión física, el bullying, pero hablar de violencia sexual, violencia de género en la escuela, o violencia policial, o entender la violencia de Estado hacia la escuela, no es algo que la escuela, veo yo, se está instalando, y no por culpa de la escuela, para nada, sino porque también las políticas públicas de violencia escolar y de convivencia escolar también como que construyen un relato sobre cuáles son las violencias que hay que abordar en la escuela. Entonces, hablar de violencia policial no es tan fácil, y en virtud de eso es que yo también, mi idea es que tenemos que utilizar otros lenguajes también para hablar de esta violencia, porque en el fondo, si a ti nunca nadie te ha preguntado cómo estás, qué ha significado para ti este tipo de violencia, uno tampoco tiene el ejercicio mental de ensayar esa respuesta. Pero si uno le pregunta, oye, ¿qué pasa con el bullying en tu escuela? Esas son respuestas que los estudiantes ya han ensayado verbal y cognitivamente y te la pueden responder súper rápido. Pero preguntarles por otro tipo de violencia más invisibilizada y sobre todo a grupos de personas, en este caso jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que pertenecen como a un sector de la sociedad totalmente invisibilizado, probablemente conversar sobre el tema no va a salir una respuesta tan elaborada o tan procesada sobre el problema. Por eso yo apuesto que necesitamos otro lenguaje, como la fotografía, el video, la música, donde ellos puedan también mostrarnos otros puntos de vista, porque aquí también el adultismo, en la forma de preguntarse estas cosas, es bien compleja también, como que, ¿cómo entonces finalmente entendemos el fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes, sin utilizar preguntas que vienen del mundo adulto en el fondo, o lenguajes que vienen del mundo adulto, que van dirigidos como una población infanto-juvenil,
y frente a un fenómeno en que esa población infanto-juvenil no ha tenido la oportunidad de conversarlo previamente. Entonces, desde ahí mi apuesta es como lenguajes lúdicos que eliciten como esas experiencias, como lo que tú hiciste hoy día, Lili, como a ver, ya, escuchemos el audio. Yo pienso que para todos aquí, o la gran mayoría, se activó como la memoria emotiva, y no fue tan difícil llegar a ese momento o en tu memoria. Pero si yo les pregunto uno por uno, ya, ¿qué estabas haciendo tú ese 18 de octubre? Va a salir una respuesta, pero la intensidad de esa respuesta no va a ser la misma que teniendo este paisaje sonoro que nos conectó con una experiencia vital que nos conectó con nuestra subjetividad y la memoria también. Entonces, creo que ahí hay que atreverse a utilizar otros lenguajes, salir de la lógica vertical para hablar de la violencia de Estado, de la violencia policial. Hay que desestructurar ese relato. ¿Cómo? Con otras metodologías, como la que tú utilizaste. Esto, lo que hizo la profesora hoy día, Lili, se llama audioelicitación, que uno puede partir una entrevista poniendo un pedacito de este paisaje sonoro y comenzar la entrevista habiendo escuchado eso. Y eso, el relato que se construye de esa licitación, ya sea porque viste un video de tu escuela mientras estaba siendo atacada por la policía, o que escuchaste un relato, un archivo sonoro, un paisaje sonoro, etcétera, o una fotografía, elicita otros discursos, activa otras partes, incluso como a nivel cognitivo, elicita también como otras zonas de tu pensar, de tu análisis, etcétera. Oye Álvaro, a propósito que tenemos un grupo que es diverso, que no solo es de psicología, ¿podríamos explicar un poquito qué es elicitar? Perfecto. Elicitar es como evocar, elicitar es como gatillar. Y en el fondo, en ciencias sociales, la elicitación se utiliza, por ejemplo, mucho para construir relatos de vida. Eh, que en el fondo es como, es ya, más fácil. ¿Cómo se utiliza la elicitación en ciencias sociales? Es como, tú haces una entrevista a una persona, pero en vez de partir con una pregunta tan textual, uno parte por algo que elicite, un insumo que elicite, que puede ser una fotografía, un video o un audio. Y lo entretenido de esta licitación es que uno, para partir de esa entrevista, el material que pone ahí para que se genere esta licitación tiene que ser algo que esté relacionado con la vida de la persona. Yo no saco mucho con poner, no sé, un paisaje sonoro de una protesta, no sé, de Argentina, con cantos que a lo mejor aluden a otras demandas sociales. Por lo tanto, aquí la licitación tiene que estar conectada con la experiencia de la persona que estás entrevistando. Y eso, pues en el fondo, ese material con el cual uno elicita puede ser algo que la propia persona produjo. Por ejemplo, se hacen entrevistas de licitación con fotografías tomadas por las propias personas que están siendo entrevistadas, o también por el investigador o investigadora, como que en el fondo, como que en este caso lo que hizo la profesora Lili, que ella tenía su propio archivo, pero también ella entendía que es un archivo, entre comillas, cuyo contenido es compartido por quienes estamos acá. Entonces también puede ser así, como pues se puede licitar esa entrevista, es decir, pedir que la persona empiece a hablar y a conectarse con esa experiencia, ya sea de un material producido por la propia persona que está entrevistando, o por uno que el investigador o investigadora cree que es importante o relevante y que está conectado con la experiencia de la persona que vas a entrevistar para comenzar esa entrevista. Y de verdad, chiquillos, como que salen unos relatos hermosos, de verdad es eh, como que las personas incluso se emocionan también con esos gatillantes, por así decirlo, esos elicitadores, porque en el fondo los estás haciendo conectar con su propia historia de vida, su propia experiencia, desde un lugar donde la memoria emotiva te conectas más desde ese lugar, de la memoria emotiva, más que de lo racional y de estas respuestas como ensayadas que yo les decía hace un ratito. Eso más o menos. Gracias. Acá en el chat fueron apareciendo más cosas. Bueno, junto con la pregunta anterior que había hecho la Fran, ella decía que en los colegios aún se piensa que hablar de violencia es lavarle el cerebro a niñas y adolescentes. Y a propósito de eso, ¿cómo ha sido el ingreso? No sé si has hecho trabajo de campo en el último tiempo.
¿Cómo ha sido el ingreso a las escuelas a propósito de cosas como las denuncias de adoctrinamiento que han ido en aumento en este último tiempo? ¿Se Mm, facilitan esos espacios o no? buena pregunta. No, últimamente no podía hacer trabajo de campo, pero en general cuando quiero entrar a una escuela, a abordar una temática que podríamos decir, a ver, va a retroceder un poquito. Yo pienso que la escuela en general, cuando hablamos de violencias, es un lugar que tiende mucho al consenso. Y en el fondo como que hay que sancionar como de forma casi como alineada como escuela ciertas temáticas. Y eso un poco como que invisibiliza poner en diálogo perspectivas opuestas o divergentes dentro de la escuela. Y eso es un tema, porque en el fondo como que estos discursos un poquito más dominantes, como que anulan la posibilidad de que quienes están más invisibilizados en la escuela puedan hablar de su experiencia y sus relatos sobre violencias. Entonces, eso es un problema para mí siempre, como que se asume que la escuela es un lugar de consenso y como que siempre de consenso, como que en el fondo, como que un lugar donde no hay conflicto o no puede haber conflicto. Y eso es complejo, porque yo pienso que las escuelas sí son lugares donde hay relaciones de poder conflictivas, etcétera, y donde problemas como la violencia policial, probablemente el discurso venga más desde los adultos respecto a qué es, cómo se vive y cómo abordarla en la escuela. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos trabajar con niños, niñas y jóvenes sobre su propia experiencia? Es difícil, pero al menos a mí me ha resultado eh, desde el enfoque de justicia social. Yo pienso que en ese sentido también ha sido como una herramienta como epistemológica para poder trabajar con los estudiantes en la escuela, y también me apoyo mucho con metodologías visuales, fotográficas, eh, e incluso ahora último estaba haciendo lo que se llama diálogo ciudadano. Y en el fondo es justamente eso, como poner en evidencia que dentro de la escuela hay conflictos y que es bueno hablar de los conflictos que se dan en la escuela y no llegar siempre como a este consenso, por decirlo de alguna forma, como de un consenso como que todos tienen que pensar lo mismo, a eso me refiero, o sea, como que el consenso es bueno en la medida que nos permita llegar a ciertas soluciones frente a ciertos problemas, pero aquí como el consenso me refiero como que hay como una voz dominante sobre ciertos discursos y sobre ciertos problemas en la escuela que anulan las diferencias y las divergencias y las diferencias de opinión que son importantes también como conectar. Y por ejemplo aquí en el tema de violencia policial cuesta un poco problematizarla, o al menos que desde los adultos autoricen esos espacios. Entonces como que es un trabajo mucho más lento, creo yo, ganarse la confianza, porque está el miedo a eso, ¿no? Pues como que vamos a activar ciertos focos ahí de resistencia y revolución, pero, pero claro, o sea, de a poco estoy ahí como entrando, como a generar el contacto con las escuelas para poder llevar una investigación sobre estas temáticas. Y ahí, para cerrar esa idea, es como siempre hay aliados, aliadas en las escuelas que sí eh, te pueden apoyar justamente para llevar estas preguntas a la escuela, y también siempre hay gente que tiene como la noción de que es importante poner estos temas sobre la mesa, sobre todo en el trabajo con estudiantes. A propósito de eso que decías, Álvaro, me acordé, hay un libro muy bueno de una autora chilena, o sea, no es chilena, en realidad es peruana, pero vive en Chile hace mucho tiempo, la Katia Araujo, que se llama El miedo a los subordinados, de este temor que hay de que de repente se rebelen contra el poder. Y ella hace estudios sobre el poder bien interesantes, así que recomendada. Katia Araujo, El miedo a los subordinados se llama el libro. La Quizás si lo Constanza, pones en el dale. chat para que los chiquillos lo... Sí, lo voy a escribir pronto, pronto. Voy a leer un comentario que hizo la Perfecto. Constanza en el chat y ahí escribo el nombre del libro. Dice, no se le enseña a las niñas sobre violencia porque aún se cree que le debemos respeto a las personas adultas y eso va más allá de lo que nosotros pensemos que está bien o está mal. Si un adulto me grita,
y yo le grito de vuelta, estoy siendo violenta. O si mi tío me pega, me dirán que no diga nada porque se puede ir preso. Sí, o sea, Constanza, te encuentro toda la razón. En ese sentido, creo que eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención, ya, yo, por ejemplo, estoy construyendo en este minuto, recopilando videos de violencia policial en escuelas que están en YouTube. Y hay una cosa muy interesante que uno puede hacer que se llaman como las etnografías virtuales. Como que cuando de repente ponen en Facebook un video y en el fondo como qué es lo que comenta la gente respecto a ese video. Y aparece mucho como esta voz de los adultos sancionando como el derecho a la protesta de los estudiantes en la escuela. Entonces ahí justamente aparece como esta voz del adulto que viene un poco como a sancionar lo que decía como, lo que decía la profe Lili, como la rebelión de los subordinados, ¿no? Que los niños y adolescentes no tienen derecho como a expresar esa, ¿cómo se puede decir? Como manifestación, esa protesta, ese cuestionamiento al sistema. Entonces ahí, en ese sentido, creo que es súper importante ver cómo también las personas reaccionan frente a esos videos de violencia policial, de violencia estatal, porque ahí también vamos a poder entender cómo el mundo adulto, entre comillas, está como problematizando estas demandas sociales que están puestas en los estudiantes. Y, y creo que ahí tenemos un nicho interesante de observación que es el mundo virtual, porque ahí también se están construyendo ciertos sentidos y significados sobre la violencia policial y también sobre estas nociones como de qué es ser estudiante, qué es ser joven en la escuela, a propósito de los episodios de violencia policial. Porque ahí uno se da cuenta, cuando efectivamente Facebook permitía subir este tipo de videos, que los comentarios eran muy del tipo así como que estaba bien, que la policía como que en el fondo tenía que actuar así, que alguien tenía que en el fondo poner en su lugar a esos estudiantes, y que en el fondo el típico, no sé si ustedes lo han escuchado, el que no, no son blancas palomas. Y ese tipo de contenido que se construye alrededor de los videos de violencia policial nos dan cuenta también de que siguen existiendo ciertas hegemonías discursivas del mundo adulto, nuevamente como anulando la capacidad de los estudiantes de protestar por su propia, o ser crítico de su propia realidad social y manifestarse contra el poder. Entonces creo que ahí también hay un lugar muy interesante que mirar la violencia policial, no solamente desde el fenómeno de violencia física, sino como también de los discursos que se construyen alrededor de esa violencia y de la validación de esa violencia. Eso es muy, 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 muy complejo. Oye, Álvaro, a propósito de eso me surge una pregunta, porque ¿cómo podemos velar por la veracidad detrás de esos comentarios cuando sabemos que hay un montón de cuentas falsas, anónimas, gente que, no sé, los bots, que hoy día se habla un montón de eso, pero uno igual lo nota? Por ejemplo, yo a veces igual hago el ejercicio, me hago el daño porque uno se enoja y como que es desagradable igual cuando uno lee comentarios de YouTube o de MOL. eh, igual a veces uno como que, la gente, no sé, pero yo me he dado cuenta que hay gente que pone el mismo comentario, copiar, pegar, comentario, no sé, 10 veces en distintos momentos, a distintas conversaciones, y que son comentarios muy provocadores. Pues. Entonces la gente luego discute, no sé qué, pero no sé, cuando uno hace una etnografía virtual también hay un universo como difuso, creo yo, a diferencia de cuando uno investiga cara a cara, en el fondo, presencialmente. Sí, justamente como dices tú, como que la etnografía virtual viene un poco como a mirar esos fenómenos. Por ejemplo, la etnografía virtual, como que yo estuve como buscando antecedentes, por ejemplo, se han hecho etnografías virtuales sobre violencia homofóbica, por ejemplo, ¿no? Como que a personas LGBT. Entonces, lo que hace este etnógrafo virtual primero es como observar y analizar el contenido de lo que escriben ahí, ¿no? Que son en su mayoría comentarios homofóbicos, violentos, discriminadores. Pero después el etnógrafo virtual tiene que interactuar
o se espera que vaya como un poco poniendo el anzuelo a quienes interactúan, y uno también puede poner como ciertas preguntas, como por ejemplo, para ver un poco como, no sé, como los prejuicios, estereotipos, y uno puede escribir, oye, pero a lo mejor esa persona no estaba haciendo nada malo, o tiene derecho a andar como quiera, por donde quiera, y como que uno como que tira al anzuelo a ver cómo pica a la gente en el internet, y eso también se va analizando. Entonces después lo que uno hace es como tomar todos esos chats, esas conversaciones, y hacer un análisis de contenido y entender cuáles son como las construcciones discursivas, de sentido, significados que atribuyen a ciertos fenómenos en base a un video. Entonces, eso está interesante. Ahora, en términos de violencia policial, se está haciendo cada vez más difícil porque están bajando ¿cómo se llama? Esos videos, porque hay ciertas políticas de redes sociales, como las plataformas principalmente YouTube, Facebook, que son las que permiten alojar videos, que en el fondo tienen que ver cómo resguardar supuestamente la integridad de la identidad de las personas que son expuestas en esos videos. O cómo también prevenir de mostrar contenido, o sea, un contenido sensible de violencia, en este caso policial, y por lo tanto todos esos videos están, el algoritmo ya no te los muestra. Si hagan el ejercicio, chiquillos, pongan en YouTube, pongan violencia policial, Instituto Nacional, lo único que les va a salir son noticias de páginas oficiales de los noticiarios, de Canal 13, del Chilevisión, del Mega, pero todos estos videos que están subiendo los ciudadanos y ciudadanas para denunciar estos problemas ya no aparecen en el primer resultado de búsqueda. Entonces, eso también está diciendo que el rol de los archivistas, como el que hizo la profe Lili, es súper importante, porque todo ese material y esa evidencia, que después como ejercicio de memoria nos va a permitir mirar para atrás qué pasó con los estudiantes secundarios en el contexto del estallido social, no va a existir, no va a estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a reconstruir ese relato? Es una pregunta que yo les hago a ustedes también. ¿Cómo se imaginan que podemos ir reconstruyendo estos pedacitos de relato de las experiencias de las personas que fue documentado en video y que después ya no va a estar? ¿Cómo vamos a analizar ese pasado? Y eso es algo súper complejo, sobre todo porque los videos sobre violencia en redes sociales están haciendo un filtro muy estricto para que sea muy difícil acceder a eso. Por lo tanto, ahí aparecen organizaciones de la sociedad civil que hacen ese trabajo, que van compilando. Y por ejemplo, muchos de ustedes han visto lo que hace Piensa Prensa. Tenemos también la Defensoría de los Pueblos. Tenemos también un observatorio de violencia policial, eh, eh, como de la sociedad civil, y ellos en el fondo están como creando estas bases de datos de este material, porque desaparece muy rápido. Hay una página que se llama Hecho Aislado, y no sé, pues van como en el hecho aislado 5092, ¿cachai? Como que en el fondo también son esfuerzos individuales de la sociedad civil de poder cuidar los registros. A veces yo creo que está interesante también la reflexión que nos deja Álvaro, como en relación a la historia viva. Somos historia, y a veces uno con las redes sociales, con las nubes, como que pierde un poco la dimensión de la materialidad del archivo. Uno no es que guarde, no sé, quisiera hablar ustedes, por ejemplo, chiquillos, chiquillas, tener un álbum de fotos con las fotos más importantes para ustedes, no sé, creo que todo eso como que se le delega a la nube, pero no hay una materialidad de eso, y finalmente el patrimonio histórico pasa un poco por esa materialidad. Entonces, me parece una reflexión interesante. Estamos como cerca del cierre, así que quisiera hacerte una pregunta en relación a los hallazgos que tú has podido tener en esta experiencia, en estas investigaciones, que nos permitan generar algún tipo de orientaciones o sugerencias para el abordaje de situaciones de crisis, de violencia política que afectan a niños, niñas y adolescentes. Uy, qué pregunta
no es tan fácil de responder, porque creo que en el fondo hay ciertas cosas importantes que a ver, ya, a ver, ¿qué hallazgos podría decir yo que tienen que ver con el archivo audiovisual de la violencia? Que en el fondo tiene que cumplir al menos 3 funciones. Primero es como de sensibilización con la comunidad, es como lo primero, o sea, ¿para qué nos puede servir guardar estos archivos sobre violencia o en las escuelas? Primero es como sensibilizar a la comunidad, a la audiencia. Segundo, tiene que ser un material que permita también denunciar la violación a los derechos humanos cuando son agentes del Estado los que perpetran esta violencia. Por lo tanto, no sirve cualquier video si tú quieres denunciar una violación a los derechos humanos por algún agente del Estado. Tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, que tienes que tomar, cuando grabas con tu celular, ciertos puntos de referencia. Ok, estoy en la plaza tanto, grabar esos lugares que permitan en el fondo situar ese registro efectivamente donde ocurrió. No sirven esos videos cuando uno le grita, suelta, Paco, no sé qué, suéltalo, suéltalo. No sirve porque eso como que interfiere también con la calidad de la evidencia, y es súper importante como registrar lo mejor posible como la identidad o la placa del policía o del carro patrulla en el cual se fue detenida la persona. Entonces, en el fondo ahí también como que ese es un aprendizaje, o sea, no sirve cualquier video. Y otro aprendizaje cuando trabajamos con videos sobre violencia policial es que hay que también resguardar un tema ético importante, porque muchas veces se sube el video sin el consentimiento de las personas que aparecen en ese video. Y se ha visto que, por ejemplo, muchos de ellos después de ese video son aún más perseguidos. Entonces ahí también tenemos que aprender a manejar con ética este material. Y tenemos que en el fondo, si te vas a dedicar a eso, a ser un observador de derechos humanos, tienes que capacitarte también en eso. No es algo como tan espontáneo porque la gente comete un poco esos errores. Otra cosa que también es importante y como aprendizaje es que esta evidencia o estos videos de violencia policial o violencia de Estado, tú tienes que aprender a trabajar con los comunicadores comunitarios. O sea, como que también esto son otras personas los que tienen otras herramientas para transformar ese video en un relato que permita tener más contexto, que permita llegar a una audiencia y que le permita procesar ese material, porque generalmente se sube nomás a YouTube o a alguna plataforma y tampoco eso genera mayor impacto más que quedarte en shock viendo cómo una persona está siendo agredida por algún agente del Estado. Por lo tanto, ahí también otro aprendizaje es cómo aprendemos a organizarnos comunitariamente, a construir un relato en base a ese video o esa imagen. Y que quienes tienen esas herramientas comunicacionales, dejarle ese trabajo, ya sea como, no sé, comunicadores sociales o activistas o periodistas del mundo más como crítico, comunitario, etc. Entonces, creo que esos son como aprendizaje, y en el trabajo con niños, niñas, adolescentes es mucho más difícil aún como trabajar con ese material porque son menores de edad. Y no podemos como socializarlo así como tan, como por nuestro propio criterio. Ahí estaríamos nuevamente revictimizando a ese pobre niño o niña adolescente. O sea, si ya está exponiéndose a una situación de violencia policial, que nosotros subamos ese video, podríamos aún generar un daño más importante. Entonces, yo creo que no tengo aprendizajes tan cerrados, creo que todo esto estamos aprendiendo como a manejar esta información visual, audiovisual, que nos muestra episodios de violencia. Sí creo que lo ético es súper importante y sí creo que la forma en que se archiva esa información es súper importante. No puede quedar como desparramada en la red, tiene que también tener como cierto resguardo para que en el fondo no amplificar esa vulneración. Eso podría más o menos decir. Gracias, Álvaro. Salieron hartas sugerencias. Yo al menos no me había puesto a pensar
en qué implica que un video sea útil. Como hacerse la pregunta de para qué lo estoy grabando y qué significa hacerlo bien. Creo que eso es algo importante de tener en cuenta, especialmente en estos temas que son tan sensibles a propósito de los cuidados éticos que debemos tener y de lo mucho que puede herir a otras personas el modo en cómo abordemos esto. Así que abrimos el espacio de cierre a que puedan hacer comentarios, palabras de cierre, tal vez comentar ahí en el chat qué les pareció el encuentro hoy con Álvaro, con qué se quedan un poco de la entrevista de hoy, en algún concepto, en alguna reflexión. Puede ser por voz, puede ser por chat. Siéntanse en libertad de hacer algún tipo de intervención. Yo tengo una petición, no sé si podéis poner otro paisaje sonoro como para... Me gustó mucho eso, como por mientras que estamos pensando en estas palabras de cierre o reflexiones, si es posible. Me parece bacán. Voy a, mientras... Tengo que compartir el audio. A veces los llevaba en la mano, a veces los... Ahí va. A veces los dejaba en la ventana de mi casa. O a veces los llevaba cuando salía. Y la grabadora además es muy buena. Sí, demasiado, es como estar ahí. Sí. O sea, era la grabadora que ocupaba para hacer entrevistas antes. Oye, chiquillo, eso, ¿y el resto qué reflexión, qué idea, qué duda, qué aporte, qué pregunta? Palabras, reflexiones de cierre. Eso. Estaba mirando si en el Jamboard aparecían otros comentarios. Pero creo que no muchos más. Bueno, parece que estamos por este rato. Ahí la Claudia dice, me gustó mucho la clase, sirve mucho para revivir recuerdos. Micaela dice, gracias por compartir su experiencia, encuentro que es importante el tener presente la vulneración que se produjo en el contexto educativo. Así es. Y se escucha todo muy clarito. Me gusta que a veces, yo como que voy escuchándolo, no he escuchado todos porque son muchas horas de grabación, pero hay algunos como que la marcha tiene como no sé, como un ritmo permanente, entonces van cambiando solamente así como que a veces unos responden, así como, no sé, pero siempre es lo mismo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo te motivaste? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Como que en verdad es muy original. Mira, los registros partieron porque hubo una detención acá, como en el pasaje. Entonces, ahí como que se me ocurrió y grabé parte de la detención. El paisaje sonoro. Porque me dio miedo, no sé, pensé que tal vez, a propósito de lo que tú decías, pues, como de dejar registro, que eso podría ser útil. Entonces, por eso empecé a grabar. Y después me empecé a dar cuenta que era un momento histórico tan importante que ¿Y como cuántas horas de grabación tenía o cuántos registros más o menos tenía? Hoy son un montón. Los tengo en un disco duro, de hecho, los saqué. No, los tengo en el computador. Ah, son muchos entonces, son muchas horas de grabación. Sí, hay del toque de queda, se escuchan los micrófonos, los helicópteros, así muy fuerte, gritos, y después silencio, hace un silencio brutal. Uno así como que lo escucha y igual a mí se me pararon un poco los pelos. O después pajaritos, porque a veces era de día, pues toque de queda 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces es súper loco cuando uno lo escucha. Aquí fueron apareciendo hartos comentarios más. Dice, la Catherine, fue bastante útil saber lo de los videos. Siento que son situaciones que ahora se dan más seguido y uno no sabe cuándo podrán ayudar con esa acción.
se agradece. Francisca dice que es importante bajar estos temas en las escuelas y en los contextos íntimos familiares. Gracias por la experiencia, profe. Constanza dice, súper potente entender el contexto de los registros. Se agradece demasiado. Renzo dice, profe, compártalos para que no se pierdan. Hay algunos proyectos sonoros, yo los he compartido a un par de gente que pedía audios o que pedía registros, a propósito también de este trabajo de archivar. Y mandé otros a una chilena que es residente en España y que quería hacer como una instalación artística, parece, o algo así. ¿En serio? Ay. Sí, así que ahí los he ido compartiendo. Qué nostalgia, dice la Kim. La Constanza dice, me gustó mucho la clase, también lo de los archivos, me hizo recordar la obra 1984 de Orwell, cuando borraban todos los archivos para eliminar los registros. Uy, no olvidar la quema de libros también aquí en nuestro país. Y me recordó cómo en la revuelta social la mayoría de los medios nacionales borraron de sus páginas los días pic. ¿En serio? Del 18 de octubre y varios días están borrados. No sabía, no tenía idea de eso. Tampoco. Yo me acuerdo que hubo un día, yo hacía clases ese año en pedagogía en historia en otra U, y me encontré un día en la calle con un grupo de estudiantes de historia, po, y andaban con diarios, po. Y yo dije, ¿por qué andan comprando diario hoy día? Y me dicen, profesora, porque estamos estudiando historia y es importante. Y me empezaron a mostrar así como los diarios que habían comprado. Y ahora lo pienso y digo, qué pava, debía haber comprado igual diarios. Eso qué buena idea. no se me ocurrió. Pese a que ellos me dijeron, pero bueno, me quedo con los paisajes como que uno está sonoros. acostumbrado a sacar solo fotos, pero como que poca gente ve otros registros de memoria, como la grabación de audio o los diarios, ¿sí? Sí. O hacer entrevistas en la calle a las personas, sus impresiones del momento. Sí. Sí. Bueno, aquí la Connie dice, de hecho, para un ramo de sociología tuvimos que analizar los 3 meses y cada grupo debía elegir un medio y hay varios días que ya no existen registros. Mira. Mírale, a ver, les voy a, ya que estamos en esto como de Compartir, sección compartir. compartir, sección compartir, aquí, espérate, aquí. Me gusta que queda esto de fondo, así como... Sí, yo cuando partimos dije, va, ¿qué onda? Esto es como... Tenía una protesta fuera de tu casa. A ver, voy a aquí compartirles, voy a compartir pantalla para mostrarles también. Ah, y dice que tú estás compartiendo pantalla. Sí, obvio, pero es por el audio. Te lo voy a dejar de compartir. Ah, y así solo para mostrarle una cosita como bien chora. Hay un trabajo también como de archivo que se llama La ciudad como texto.cl y es en el fondo una caminata desde Plaza Dignidad hasta La Moneda. Entonces si uno hace clic ahí, pum, te lleva a cómo estaba... espérate, Creo ¿se que ve o dejaste de no? compartir. Pucha, ¿qué onda? O quizás podías hacerlo tú... Mándame el link ya, sí, como que... y me vas dando las instrucciones. Ponlo Ya. en el chat, po, así Es, también queda para el grupo. ya, se llama... a ver, copiar el link. Ya, se llama... Aquí lo voy a poner. La ciudad como texto.cl. Mira, entra y compártenos pantalla y ahí como que van a ir cachando de qué se trata. ¿Y se puede con ruido de fondo a la vez? Pues espero que mi banda ancha apañe. Vamos, porque ahí sí que sería muy, muy emocionante este experimento Ya, sí, qué audiovisual. buen... Me gusta la improvisación que está teniendo Sí. este encuentro. Ya, espera, estoy acá, pero voy a poner el paisaje sonoro. Voy a poner el que más me gusta, que es. Ya van a escuchar, mi voz me da vergüenza. Jueves 12 de diciembre, Viña del Mar, Arlegui, 5:45 de la tarde. Ya. Ya, entonces ahí... Estoy abriendo la ventana, ¿cachai? ¡Ah! Ay, qué lindo. Ya, entonces, por ejemplo, tú, sí, pues eso, vas moviendo, y es el recorrido desde Plaza Dignidad hasta La Moneda, en el día, creo, número 34 después del estallido social. Entonces va mostrando un poco la ciudad como este texto de la revuelta, y uno hace clic ahí, hay como reflexiones de diferentes personas, investigadores, ciudadanos, antropólogos, de todo tipo.
Entonces ahí va un poco contextualizando como ese pedacito de ciudad. ¿Cachai? Entonces, Oye, qué podéis ir. hermoso. Entonces, y eso ya no existe. Ese sector de Santiago ya está todo pintado. Ya no está ese relato como de la revuelta, de las demandas sociales. Y alguien se preocupó, así como la profe Lili lo hizo con los audios, alguien se preocupó de fotografiar ese recorrido que era de las marchas, principalmente, pues, entre Dignidad y La Moneda. ¿Cachai? Entonces uno puede leer un montón de mensajes y consignas. Por ejemplo, Y en el abajo fondo viene va ese que avanzando siempre. siempre. Entonces, por ejemplo, abajo está ¿Acá? como, podéis, más bajito, ahí podéis ir moviendo y se ve más rápido. El cuadradito verde lo podéis ir Ah, corriendo mira, llega, no sé, pues, como a otro sector de la ciudad un poquito más avanzado. Claro, porque esa oh. parte, ahí, por Es como ejemplo, una gran panorámica. sí, no se corta nunca. Y ahí, por ejemplo, dice, mueve un Wow. poquito para el lado, dice, el peor, ahí hay un mensaje, ese es muy bueno. El El peor peor cáncer, cáncer es... la desigualdad. Mm. A una salud, por una salud digna. Mira, hasta que valga la pena vivir. Exacto. Wow. ¿Quién mató a Albertina? Ella era Ah, sí, no sé quién era, pero que murió en una el fotógrafa contexto que, de la revuelta chilena. o sea, no, pero la encontraron muerta en su departamento, en Ah, tienes circunstancias muy razón. extrañas. Sí, tienes toda razón. Ahí adelanta un Ahí poquito más eso. avancé, Por pero ahí ahí, está el cuidado de tapar la cara del señor a propósito de los cuidados éticos. exacto. Ahí están los paraderos quemados, pues ya. Ujú. Igual se ve todo ahí como sucio, muy como Seguramente, de los días. Yo como que hasta me imagino el olor a lacrimógena, no sé si les pasa a sí. ustedes. Eso como blanco, uno sabe ¿Cierto? que es el químico que está ahí en el piso. Hace tiempo como que no Ahí me están los, conectaba con esas sensaciones tan como vivas. ahí están los escombros donde la gente hacía para la primera línea, en el fondo, ¿verdad? Pero ahí, ruido visual necesario, superposición de acontecimientos históricos, rastro de lo construido o de lo que se debería construir, ¿cómo lo registro? Oh, es como si alguien que fue a la clase hoy día no hubiera hecho esa pregunta ahora. Así como- ¿Cierto? Oye, acá aparecen algunos comentarios en el chat que dice, gracias por el espacio. Hice clic justo donde dice mata un Paco, dice el Renzo. Pablo dice qué buena, qué buen trabajo. Constanza dice me dio escalofríos. Bueno, las calles tenían un contenido bien potente en todos los escritos. Exacto. Bueno, ahí están denunciando lo que pasaba en la estación de policía de los Pacos en Baquedano, Acá, decía, están torturando. Mm, aquí. ahí está. Yo lo que he hecho con esta página es justamente como cuando son grupos pequeños, que cada uno elija un pedacito de la ciudad y que en el fondo cómo se conecta con esa memoria también, con ese recuerdo. Es como lo que hiciste tú hoy día con los audios. También se puede hacer lo mismo con este pedacito con esta página en el fondo, la ciudad como texto. Y después Me voy a cachuré, quedar con esta chiquillo, hay página, como un cuídate. libro, eso, cuídate. Hay un libro asociado a esta página que lo pueden ahí descargar, creo, en la misma página. Entonces, es un bonito recurso. Oye, tremenda primera clase, ¿eh? Creo Lo entretengo. que sí, yo la pasé muy bien. Yo Y se también. cumplió, creo, el objetivo de que fuera una conversación y que tuviera un relato en otro lenguaje, ¿cierto? No tan académico tradicional. Voy a parar la grabación, pero vamos a seguir en la videollamada. Agradecerte, Álvaro, por estar aquí hoy día con nosotros, con nosotras. Esperamos que se pueda repetir una Por, experiencia así en el futuro. por supuesto, gracias a ustedes, chiquillos. Tienen aquí un tremendo espacio para conversar los días viernes por la tarde. Yo lo pasé súper bien para cerrar la semana, como hablando de estas cosas.
como que hace bien también, como dice la profe, salir de lo académico y poder conversar, compartir fotos, audio, relatos, paisajes sonoros, eso yo no me lo esperaba hoy día y me voy así como con el corazón llenito. Así que gracias Lili por invitarme, gracias a ustedes chiquillas por la atención, por las preguntas, los comentarios. Así que un gusto y cuando me necesiten, ahí voy a estar. Gracias a la Claudia por inventar este ramo. Voy a cortar aquí la grabación. Bueno.